¿Tienes miedo? Deberías tenerlo. Estamos entrando al mundo de Paranormalia, donde las puertas de lo desconocido están abiertas. Entren si se atreven y sobrevivan si pueden. Te damos la bienvenida a Paranormalia, donde auscultaremos aquel morbo que tenemos por aquello que desconocemos. Y recuerda que eres un osado si duermes esta noche solo y con la luz apagada, después de haber ingresado al mundo de Paranormalia. Son las 1:30 de la mañana. Estoy otra vez acá en la casa. Están molestando como siempre. Esta vez quise grabar. Aquí está la Marianita. Voy a despertar a Juniorcito. Mami, señora. Papi, levántese que es que otra vez están molestando. ¿Otra vez? Otra vez están molestando acá en la puerta. Vamos. Entonces, pero grabemos esto. Cristian está acá abajo del... Cristian, ven, te acompañas y esté pendiente que otra vez están molestando en la puerta. Están molestando acá. Joey, venga, cuídeme acá, cuídeme a la niña, que es que otra vez están molestando. Escuche. Joana, despierte. Por eso. Ay. Es que mami. También estoy escuchando. Mami, ¿sí por qué está ahí? Joey. Sí, es que como no puedo dormir, veo la niña, mami, no llores más, bebé, coja, Joana, hágame el favor, coja a la niña, estoy pendiente, sí, coja, saquemos la penilla. Mami, no se levante, que es acá, la Joana, tira sola, ni cualquier cosa frita, por favor. Vamos, mami, pare. Pila, Joanita. Mami, ¿te oye? ¿Se escucha? Mami, pero ¿qué van a abrir allá? Mami, vamos. ¿Qué me van a dejar acá sola con Cristian? No, llevan a Cristian acá. No, Cristian, no. Que se quede callado. Joy, tranquila. Prenda la luz ahí. Sí, ¿te oye? Joana, por favor, cuida con la niña. Joana, por favor, por Dios. Dios mío, Señor, guarda, descubre con tu sangre preciosa, Señor. Por favor. ¿Una bolita? Mira, ¿se están escuchando? Mami, hablamos por ti. Pero quiere la nene de la mano. No fue por eso. El hombre de Jesús. Que tenga la lista ahí, tranquila. ¿Qué te diga? No te vas a salir, por favor. Ven, tenga la penilla lista. Cristian, quédese atrás de nosotros. Quede calmada. Déjame ir a la cocina. Mami, te oyes abajo. Mami, abajo. Sí. Cójala, yo no explico. Pero es una niña, la niña, no. Cristian. Debe subirse algo, nosotros andamos en una bolita ahorita. Vamos a bajar por el sótano. Agarro con la penita, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. No, espere, yo no quiero bajar solo. Bájale todo. Baje, Cristian. Dame la luz. ¿No entra el propio? Sí, Mami, está hacia allá, mire. Espera, le acerco la cámara. No está por allá. Vamos. Qué peligro eso. No, por eso voy a acercarla. En el nombre de Jesús. Ya déjenos en paz. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer arriba. Cristo, Cordero de Dios. ¿Qué es eso?
¡No, ahorita! Pero vámonos ya. Vamos ya. Mami, vámonos. Dios mío. Ya no se me Alicia, ya no se me tía algo. Vámonos con doña Lita. ¿Qué pasó, mamá? Mamá, tranquila. La mamá, Márquele a su mamá para que nos tenga abierto algo, pero rápido, mami, márquele. Paremos ya esta cosa, Hans Winchester. En un primer momento hablaremos de la verdadera historia de las brujas en la Edad Media. Podemos decir de estas brujas que eran catalogadas como seres sobrenaturales, criaturas antropófagas, putas del diablo. La connotación negativa con la que se ha identificado a la brujería y sus practicantes surge a la par de la popularización del cristianismo, aunque ya antes cualquier tipo de magia o manipulación de fuerzas sobrehumanas estaba condenada por las costumbres hebreas. Esa prohibición se volvió violenta cuando los seguidores del cristianismo, o quienes practican el cristianismo, pasaron de ser los perseguidos a ser los perseguidores. En 1923, el pueblo tenía apenas 150 habitantes, entre ellos, una mujer a quien solo se le conocía como Juana. Era una mujer de edad avanzada, con cabello completamente cano, el cual siempre lucía descuidado. Ella tenía una nariz prominente y era de complexión muy delgada. Eso, junto a su extraña actitud y misteriosa personalidad, la hicieron ganarse el apodo de la bruja. La gente no sabía mucho sobre ella, pero algunos decían que había sido de las primeras personas en habitar el pueblo. Era muy reservada y nunca hablaba con nadie. Su pequeña casa era la más lejana. Estaba a las afueras del pueblo, justo al lado del río, donde era perfectamente visible desde todas y cada una de las casas. De ella se decían muchas cosas, que tenía pacto con el diablo, que tenía más de 100 años, que la habían dejado plantada en el altar. En realidad, todo eran solo rumores típicos de pueblo. Lo único que sabían con certeza era que tocaba el violín, ya que todas las noches, a las 9 en punto, se escuchaba el sonido del instrumento, siempre la misma melodía melancólica que le ponía los pelos de punta a los habitantes del pueblo, tanto a los niños como a los adultos. Las madres no dejaban a sus hijos jugar cerca de la casa de Juana, y los jóvenes no se atrevían a ir, ni siquiera durante el día. En el momento en que se escuchaba el violín, la gente entraba en sus casas para dormir. Era una especie de costumbre, como si el violín avisara que ya era hora de irse a la cama. E incluso, algunas personas utilizaban esto para hacer que los niños durmieran temprano. Le decían a los niños que tenían que estar dormidos antes de que sonara el violín de la bruja, porque de no hacerlo, ella iba a venir para comérselos. Los niños asustados siempre se iban a la cama una hora antes de que sonara la melodía del violín. Una noche, antes de que dieran las 8 p.m., en el pueblo se empezaron a escuchar gritos desgarradores. La gente del pueblo salió de sus casas para ver qué sucedía. Se sorprendieron al ver que la casa de Juana se incendiaba. No sabían que había iniciado el fuego, pero la gente comentaba que podía ser una vela que había caído al suelo, ya que en ese tiempo el pueblo no contaba con energía eléctrica, y los gritos eran de ella. No cabía duda. Lo más probable es que estuviera atrapada en el incendio. Las personas estaban aterradas, sin embargo, nadie acudía a ayudarla. Solo se limitaron a contemplar desde lejos cómo la casa era consumida por el fuego.
Nadie acudió a los gritos de ayuda, por más desgarradores que estos fueron. Los gritos se perdían entre el sonido de la madera quemándose, gritos que pronto se convirtieron en sollozos. Y después, silencio total. Fue hasta el día siguiente que la policía llegó al pueblo, que no contaba con un sistema de seguridad. Los policías interrogaron a todos los habitantes del pueblo, y todos sin excepción aseguraron no haberse dado cuenta de lo que había sucedido, sino hasta ese mismo día en la mañana. Los policías encontraron los restos calcinados de la pobre mujer. Se había consumido por completo. Apenas se podía distinguir que aquellos restos calcinados alguna vez fueron un ser humano. Como no tenía familia, los policías decidieron enterrarla en el patio de su propia casa. Todo esto solo para ahorrarse trabajo y papeleo. Después de todo, nadie la extrañaría ni reclamarían sus restos. Finalmente la policía se marchó del pueblo, dando el caso por cerrado y dejándolo como un incendio accidental. Las personas estaban desconcertadas. A muchos no les importaba, pero otros más se sentían muy culpables. Culpables por no haber hecho nada. Culpables por no haber intentado ayudar a esa pobre mujer. Sin embargo, todos estaban de acuerdo en algo. Y es que por fin descansarían de esa mujer. Por fin estarían tranquilos y no los molestaría ese violín otra vez. Esa misma noche, las personas se disponían a dormir como siempre. Todos parecían estar bastante tranquilos, a pesar de lo que había sucedido apenas la noche anterior. Dieron las 9 p.m. en punto, y fue entonces cuando un escalofrío colectivo recorrió el pueblo. Nadie lo podía creer, pero ese sonido era inconfundible. Era el violín de la bruja. Era la misma melodía que siempre sonaba a esa misma hora. Las personas entraron en pánico, se encerraron en sus casas y tapearon las ventanas. Sin embargo, el sonido era muy penetrante. Era como si estuviera dentro de sus cabezas. Las personas horrorizadas y desesperadas se cubrían los oídos con sus manos o con almohadas, hasta que finalmente la melodía terminó. Duraba siempre alrededor de 4 minutos, y esta vez no fue la excepción. Nadie comprendía lo que estaba pasando. Sin embargo, todos estaban comenzando a sospechar lo que era más obvio para ellos, que era la bruja, que había vuelto de la muerte solo para atormentarlos. Pasó el tiempo y siempre era lo mismo, ese sonido infernal que atormentaba tanto a las personas. Durante semanas no pasó nada raro, además, claro, del sonido del violín, siempre puntual a las 9 de la noche. Pero una noche, el violín no sonó. Las personas del pueblo se sintieron aliviadas, pensaron que todo había terminado, pero no podían estar más equivocados. Fue hasta entonces que el verdadero terror inundó de lágrimas el pueblo, ya que los niños comenzaron a desaparecer uno a uno. El primero de ellos fue Pablo, el hijo del herrero del pueblo. Desapareció esa misma noche, la primera noche que el violín no sonó. Todos lo buscaron por todas partes, pero jamás encontraron nada. Pasaron los meses, y la melodía seguía escuchándose todas las noches. Hasta que de nuevo una noche, el violín no sonó. Esta vez fue una pequeña niña, hija de una familia de carniceros, quien desapareció sin dejar rastro alguno. Y así, cada mes o cada 2 meses, el violín no sonaba, y la gente sabía lo que eso significaba. Sabían que un niño iba a desaparecer. Los padres, asustados, se quedaban toda la noche junto a sus hijos para poder cuidarlos, pero tarde o temprano se quedaban dormidos, y al despertar, el niño ya no estaba más con ellos. Para 1928, ya no quedaban niños en el pueblo, con excepción de uno, yo, que en ese tiempo tenía ya 16 años, y aunque prácticamente ya no era un niño, sí era el más joven del pueblo. Y cuando el pueblo se quedó sin niños, fueron los adultos quienes comenzaron a desaparecer uno a uno. La gente ya no aguantaba más. Sabían quién era el responsable de todo esto, o más bien, la responsable. Sabían que era esa maldita bruja. Y un día el pueblo se reunió. Para entonces, ya solo había 89 habitantes, incluyéndome a mí. Todos estaban furiosos, y decidieron ir todos juntos a la casa de la bruja, o lo que quedaba de ella. El plan
era exhumar sus restos y llevarlos a otro sitio que estuviera lejos del pueblo. Eran ya casi las 9 de la noche y todos se encaminaron a la colina en donde estaban los restos. Pero antes de que se pudieran acercar lo suficiente, todos quedaron paralizados del miedo. Yo solo observaba todo desde el pueblo, ya que mis padres no me dejaron ir con ellos. El violín comenzó a sonar, y todos vieron algo saliendo de entre la tierra. Era un espectro verdaderamente horrible. Inmediatamente supieron que era la bruja. Era prácticamente un esqueleto calcinado, con algunos trozos de piel aún adheridos a él, un vestido negro quemado y mechones de cabello largo y blanco que flotaban sobre su cráneo. Esa cosa portaba un violín viejo y quemado también. Probablemente eso era lo que hacía que sonara tan espantosamente. El espectro flotó desde el lugar donde salió hasta la cima de la colina, justo donde la bruja tocaba en vida todas las noches. Para llegar ahí, pasó justo junto a la gente del pueblo, pero parecía que no los veía o no les prestaba atención. Siguió tocando su melodía, pero algo la interrumpió. Las mujeres y los hombres del pueblo comenzaron a arrojarle piedras. Estas solo atravesaban al espectro, sin embargo, parecía que le causaban algún tipo de reacción. Fue hasta que las personas comenzaron a gritarle que el espectro dejó de tocar y volteó hacia ellos. Todos al mismo tiempo reclamaban y gritaban cosas como «Lárgate de aquí, déjanos tranquilos». Entonces el espectro comenzó a flotar muy alto, hasta quedar justo encima de las personas. Emitió un sonido bastante extraño, parecido a un grito, pero era más bien un sollozo, y todo quedó en silencio, hasta que una mujer se atrevió a hablar. Ella dijo: «¿Por qué haces esto? ¿Por qué nos atormentas y te llevas a nuestros hijos y familiares? ¿Qué te da derecho de hacerlo? Vete de aquí, maldita bruja». Al oír esto, el espectro pareció estar más furioso que antes. Y entonces habló. Con una voz inhumana dijo: «Yo no soy ninguna bruja, y nunca lo he sido. Todo esto es culpa de ustedes y de nadie más. Ustedes me hicieron esto. Ustedes vieron cómo se quemaba mi casa, escucharon mis gritos, y nadie vino a ayudarme. Y todo por sus estúpidas ideas de que yo era una bruja. Yo era solo una anciana indefensa. Vivía sola y lejos, porque la gente me rechazaba, no porque yo quisiera hacerlo. Todos me juzgaban por mi apariencia. Me tenían miedo sin razón alguna. Sé que se decían cosas horribles sobre mí. Sufría cada día el rechazo de todos ustedes. Y ni siquiera después de mi muerte me tuvieron respeto. Dejaron que me enterraran aquí y que me olvidaran sin más. Y ahora puedo hacer lo que decían. Puedo ser lo que ustedes creían que era. Puedo llevarme a sus hijos y a sus familiares. Ustedes no podrán salir nunca del pueblo. Los vigilaré y nunca podrán irse. Estarán atrapados aquí hasta que todos paguen por lo que me hicieron. En especial, el responsable directo de todo esto». Terminó de hablar y se elevó más alto aún y dijo: «¿Quieren de vuelta a sus hijos? Aquí los tienen». El espectro abrió la boca y de ella salieron huesos, sangre y pedazos de carne que cubrieron a las personas. Los cubrió a todos con los restos de sus propios hijos, los cráneos irreconocibles y los restos de ropa, y algunos zapatos de niño quedaron sobre el suelo. Habiendo hecho esto, el espectro simplemente se desvaneció y todos salieron corriendo y gritando histéricos. Todos lloraban mientras corrían hacia sus casas. Esa noche no pude más. Fui con mi madre y le conté la verdad. Le dije que yo era el responsable de todo. Mi madre no comprendió lo que le quería decir, así que le conté todo desde el principio. La noche que se quemó la casa de esa mujer, mi amigo Pablo y yo, que entonces teníamos 11 años, decidimos ir a la casa de la bruja. Nuestras madres nos habían dicho que ella se comía a los niños, así que esa noche decidimos ir a acabar con todo eso. Pablo vigiló que ella estuviera dentro de la casa, y cuando me dio la señal, saqué los fósforos que le había robado a mi padre y le prendí fuego a la casa. Después, corrimos hacia el pueblo y la dejamos morir ahí. Mi madre no supo qué decirme. Le dije que yo quería contárselo a las personas del pueblo, pero mi madre no me dejó.
que ellos me matarían o me entregarían ante la bruja. Así que le pregunté, ¿entonces qué debo hacer? Mi madre solo me miró y después de un suspiro dijo, nada, no le digas nada a nadie. Las cosas empeoraron con el tiempo. Las desapariciones continuaron, pero ahora era diferente. Al día siguiente de que alguien desaparecía, su cuerpo se encontraba en el centro del pueblo, tirado en el suelo. Los cuerpos estaban siempre igual, completamente abiertos por las costillas, como si se tratara de un carnero, la cabeza destrozada y con los brazos y las piernas mutiladas. Era algo verdaderamente espantoso. Las personas no podían dormir y el pueblo entero se convirtió en un manicomio. Las personas estaban perdiendo la cordura. Se encontraban cadáveres frecuentemente, tanto de las personas que desaparecían, así como de las que desesperadamente trataban de escapar del pueblo. Apenas si sobrevivíamos con lo que se cultivaba y con la poca agua que llevaba el río. Todo se había convertido en un infierno. Pasaron los años y el violín seguía sonando siempre a la misma hora. Era horrible, pero era más horrible aún cuando no sonaba. Todos sabíamos que eso significaba la muerte de alguien del pueblo. Así es como perdí a mis hermanos, a mis vecinos, a mi madre, a mi padre. Y yo no comprendía por qué ella no venía por mí. Sé muy bien que ella sabe que yo soy el responsable de todo. Sin embargo, parece estarme dejando para el final, tal vez para hacer más largo mi tormento. El pueblo se quedó solo poco a poco, hasta que solo quedé yo. He vivido demasiado, mucho más de lo que quisiera. Vivo solo en una casa que casi se está cayendo. Paso mis días y mis noches sentado en una mecedora, con una taza de café en la mano y mi escopeta en la otra, aunque sé que no me servirá de mucho cuando ella decida venir por mí. Ahora yo tengo ya más de 100 años de edad, y de verdad deseo la muerte con todas mis fuerzas. He perdido todo lo que tenía. No tengo nada por qué vivir. Supongo que es lo que merezco, por haber hecho lo que hice, por asesinar a una mujer inocente, y juzgarla solo por lo que decían los demás, por condenarla al sufrimiento eterno. Sé que merezco esto y más. Sin embargo, aunque deseo morir, me da miedo lo que ella me pueda hacer. Sé que me dejó para el final. Sé que el peor de los castigos está siendo guardado para mí. Vivo solo en una casa que casi, aunque deseo morir, me da miedo lo que ella me pueda hacer. Sé que me dejó para el final. Sé que el peor de los castigos está siendo guardado para mí. La melodía de ese violín me la sé de memoria, y después de tantos años de escucharla no me la puedo sacar de la mente. Dejo este relato para que alguien conozca mi historia, para no quedar en el olvido. Sé que hoy me enfrentaré finalmente a mi destino. Sé que por fin ha llegado el día. Lo sé, porque son las 9 en punto, y hoy no escuché sonar el violín de la bruja. El concepto que tenemos hoy en día de las brujas es muy distinto del que podían tener nuestros antepasados en la Edad Media, ya que las brujas de nuestros días aparecen en los canales de televisión, entrada a la noche para leer el futuro, en las cartas o trasnochadores preocupados, aparecen en las revistas del corazón o acuden a tertulias en las cuales que aseguran poseer poderes sobrenaturales. Pero hay otro tipo de bruja, aquella cuya imagen tiene en la cabeza un niño cuyos padres le instalan o instan antes de dormir, ya que les comentan que es un ser oscuro, tenebroso, sin pintalabios ni focos, y que posiblemente sea más cerca a las brujas medievales que a las mediásticas del siglo XX. ¿Quiénes eran las brujas?
Bueno, pues las brujas eran mujeres emancipadas, solteras generalmente, que vivían de elaboración de remedios caseros. Hoy podrían compararse, salvando las distancias, con farmacéuticas, curanderas o incluso químicas. Estas eran mujeres de ciencia que ponían en práctica conocimientos heredados sobre plantas medicinales o ungüentos caseros, pero ciertamente eran mujeres de mucha reputación en las comunidades locales a las que se acudía asiduamente cuando la medicina oficial era incapaz de encontrar solución y que utilizaban las escobas únicamente para limpiar sus casas. También fueron condenadas y ejecutadas mujeres que, como Ana Goldi, la cual no tenía ninguna relación con la ciencia o la medicina. Debemos de tener en cuenta que hablamos de una época en que el adulterio era delito. Así se sospecha que muchas mujeres fueron acusadas de brujería por hombres casados que tenían su confesión, es decir, mujeres solteras que se metían con hombres comprometidos y estos pues solían señalarlas como brujas, inmediatamente iban para la hoguera. Estamos hablando de la época del siglo XVII aproximadamente, en la ciudad de Salem, en la parte norte de América, en donde allá, si tú le caías mal a alguna persona, simplemente era cuestión de señalarla como bruja y sostenerle en la cara que era una bruja, y era más que suficiente para ir a quemarte el culo en una hoguera. Entonces, por eso decimos o hablamos sobre la persecución de las brujas por parte de los practicantes del cristianismo. Surge una pregunta del por qué las perseguían. Bueno, pues estas hechiceras conocían los secretos y problemas de todos sus vecinos en aquel entonces, y la información también en el año 1000 era poder. Las brujas vivían al margen de todas las convenciones. Para empezar, eran mujeres independientes, algo por lo general inaceptable en una sociedad en la que cada mujer debía tener un marido y depender de este como tal. No es de extrañar pues que en base a esta concepción que no admitía la soltería femenina, se las esposase a Satanás, fuera el concepto que se les daba. Al fin y al cabo, algún marido debían de tener. La principal acusación contra ellas era, por lo tanto, la demonolatría, concentrada en la clásica Malleus Maleficarum, o el famoso martillo de las brujas. Por otra parte, y en la misma línea transgresora, las brujas llevaban a cabo acciones poco ortodoxas. Sus remedios y soluciones se saltaban los límites permitidos a la ciencia por aquel entonces. Todo el mundo sospechaba que estas mujeres hacían cosas raras en sus casas, pero todos acudían a ellas cuando las necesitaban, las apremiaban de igual manera cuando les solucionaban algún problema, aunque fuese a escondidas. En ese contexto, las brujas vivían un continuo amor-odio. Mientras la comunidad viviese tranquila, las brujas también lo estarían. Sin embargo, cuando alguna desgracia se cernía sobre la localidad, ya fuese una epidemia, una plaga o cualquier otro grave contratiempo, los dedos de los vecinos apuntaban a la casa de la bruja, y así aquel hombre que había acudido a la bruja para conseguir un remedio contra la impotencia, o la mujer que buscaba un afrodisíaco, o la madre preocupada por los problemas respiratorios de su hijo, eran los primeros en empuñar las antorchas. Con la llegada del milenarismo, las brujas estuvieron constantemente en el punto de mira. No era tiempo para andarse con rodeos. Pero aquel entonces la casa de brujas no estaba institucionalizada y se llevaba a cabo espontáneamente por las comunidades locales, por lo que es posible conocer cuántas brujas fueron ejecutadas. En enero
1962 se inició en la localidad norteamericana de Salem, cerca de Boston, un juicio contra varios de sus vecinos acusados de practicar brujería. La denuncia se inició cuando dos niñas de 9 y 11 años de edad comenzaron a sufrir convulsiones y espasmos. Entre sollozos afirmaron haber sido embrujadas por mujeres de la localidad que de noche creaban dobles de sí mismas. El juez local les creyó y así se inició una investigación que sumió a la ciudad en un clima de histeria colectiva, surgiendo cada día más niñas embrujadas y nuevos implicados hasta alcanzar el sorprendente número de 141 acusados de brujería. Finalmente, 20 de ellos ejecutados y 5 fallecieron en prisión. 4 años después del juicio, los jurados que dictaron sentencia firmarían una confesión de error en la que achacaban su actuación al miedo y a la histeria, desatando desde las primeras acusaciones. Vamos a hablar un poco sobre la verdad detrás del mito y el por qué pensamos que las brujas vuelan con escobas. Durante muchos años las novelas de fantasía, el cine y la televisión han logrado que imaginemos a las brujas como mujeres con verrugas, ancianas, deformes y volando en una escoba, aunque en su gran mayoría todo esto es ficción. El mito de que vuelan usando escobas tiene que ver con las alucinaciones. La historia detrás de las brujas volando sobre escobas en realidad tiene sus bases en el siglo XIV, época en la que la investigación de una mujer acusada de brujería llevó a los médicos y científicos, entre comillas, de entonces a entender un poco más el verdadero origen de esos mundos de fantasía, encantamientos y supuestamente demonios a los que se relacionaban las brujas, sobre todo gracias a ciertas persecuciones que se realizó por parte de la Inquisición. Lo primero que debemos recordar es que las brujas a las que la Iglesia y las autoridades tildaban de brujas en realidad no eran más que mujeres que experimentaban con plantas medicinales y buscaban significados de la vida y la naturaleza más allá de lo que decían las religiones de la época, en la época en la que solo los hombres podían perseguir carreras medicinales y la ciencia. Bueno, pues estas mujeres eran vistas como diabólicas, pecadoras y sencillamente malvadas, pero las mal llamadas brujas experimentaban con plantas medicinales buscando calmar sus propios padecimientos, incluyendo los dolores menstruales y otras cosas que los médicos de la época parecían no tener en cuenta porque eran hombres, y ayudar pues con esto mismo a otras mujeres. Esto estaba prohibido, era penado por la ley y sobre todo por la Iglesia, de ahí que practicaran sus creencias en secreto y se formaran grupos de mujeres que se reunían a estudiarlas, lo que los demás veían como brujería y las llevaban a la hoguera por ello. Vamos a hablar un poco sobre el significado de los aquelarres. Un aquelarre es una reunión de brujas para la práctica de las artes oscuras o la magia. Como tal, acostumbraba a celebrarse durante la noche en lugares apartados y contar con la presencia del demonio, representado en la figura de un macho cabrío. La palabra como tal proviene del vasco aquelarre, que significa prado del macho cabrío. Originalmente, los aquelarres eran celebraciones clandestinas basadas en ritos paganos que estaban prohibidos por las autoridades religiosas de la época. Su prohibición, en este sentido, se rastrea incluso al periodo del Imperio Romano. Se dice que los aquelarres eran rituales satánicos en los que se entregaban ofrendas al demonio, habían banquetes de carne humana, consumo de sustancias alucinógenas y prácticas orgiásticas. El aquelarre, como tal, finalizaba al salir la luz del sol, al amanecer.
vamos a hablar un poco sobre algunos datos sobre las brujas que seguro no sabíamos. La creencia de la existencia de las brujas y la práctica de la brujería se halla arraigada en muchas culturas desde tiempos remotos y a lo largo de la historia ha habido muchas concepciones en relación a ello e incluso ha llevado a que los ciudadanos y los gobiernos tomaran ciertas medidas. Las brujas tendrían habilidades mágicas que emplearían con la finalidad de causar daño y hoy traemos un poco de información muy interesante sobre ellas. Decimos que la mayoría de las brujas no eran quemadas en la hoguera. No era el primer medio de ejecución a las acusadas de brujería. Durante los juicios de Salem, ninguna fue quemada, sino que todas fueron colgadas. Decimos también que no era solo para mujeres la brujería, ya que también habían hombres que practicaban la brujería y eran llamados brujos o hechiceros. Decimos también que no todas las brujas eran malas. Según en Glinda, del Mago de Oz, nos muestra, es una representación de la magia blanca. Históricamente, los practicantes de la magia blanca eran conocidos como brujas blancas y había sobre todo curanderos. También decimos que podían ser condenados sin que existiera pruebas sólidas. Durante los juicios de Salem, la mayoría de las evidencias reconocidas legalmente utilizadas contra las acusadas de brujería eran evidenciadas espectrales o testimonios de testigos de que el espíritu de la persona acusada a una forma espectral había aparecido de un suelo en el momento en que el cuerpo físico de la persona estaba en otro lugar. También se utilizaron marcas en la piel que supuestamente probaban que habían hecho pactos con el diablo. Se han escrito libros dedicados a la caza de brujas. Tenemos el Malleus Maleficarum, es probablemente el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de brujas y la histeria de brujil del Renacimiento. Se utilizó en el periodo de la histeria por la caza de brujas, que alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Un papa confirmó que las brujas existían. Preocupado por la brujería, el 5 de diciembre de 1484, el Papa Inocencio VIII promulgó la Bula Sumis Desiderantes Affecitus, en la que reconocía su existencia. Envió a Alemania a los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Springer para que realizaran la primera caza de brujas de la historia. Lo más probable es que no llevaran sombreros en punta. Se dice que el origen está en una gorra víscera que estaban obligados a llevar los judíos en 1215 por un decreto del Papa Inocencio III. También se relacionan los herejes paganos y demonios con los sombreros amarillos. A principios de 1700, los artistas inmortalizaron la imagen en pinturas de brujas como las que conocemos hoy, la bruja que viste de negro con el sombrero puntiagudo. Dicen que volaban en una escoba o algo parecido. El origen de una bruja volando en una escoba es bastante extraño. Las personas que practicaban brujería utilizaban hierbas y pociones en los rituales, entre las que podría estar la mandrágora. En los rituales, los practicantes tenían que frotarla en su cuerpo, generando una sensación de flote, y la descripción de esta sensación es lo que ha perturbado el símbolo de la escoba.
decimos que no solo celebran la noche de Halloween, también Beltane, 1 de mayo en el hemisferio norte y el 31 de octubre en el hemisferio sur, y Midsommar, que coincide con el solsticio de verano. En una cultura como la nuestra existen muchos vestigios, mitos e historias sobre lo que son las brujas. Existe el mito de que el hombre que amanece con equimosis en su piel, lo mismo que rasguños, se le atribuye un ataque sexual por parte de una bruja. También se dice que cuando nosotros estamos entre ese enlace del sueño y estar despiertos, se nos genera una parálisis del cuerpo durante el mismo, atribuyendo a una criatura sobrenatural que se encuentra haciéndonos presión en alguna parte de nuestra anatomía, hablando claramente de pecho o abdomen. Decimos, se sentaron encima de nosotros, es atribuido a una bruja. En el campo sí que es muy común ese tipo de casos. También decimos que las brujas en nuestra cultura son aquellas mujeres que practican algunas artes oscuras, como lo que es el tarot, la quiromancia, la lectura del tabaco, la lectura del té, incluso trabajar con hierbas para generar maleficios a una persona o para generar ataduras o protección sobre otras personas. Estas brujas suelen utilizar también algunos artículos religiosos para generar mal en la persona. Nosotros, en nuestra cultura como tal, tenemos la creencia sobre el mal de ojo, al cual atribuimos a las brujas como tal. Existen también casos en donde brujas se manifiestan en nuestra casa después de en cierto horario determinado de la noche, generando ruidos como ollas que tiran en la cocina, las puertas que son golpeadas y rasguñadas por la noche, e incluso objetos que nosotros dejamos en un sitio y luego pues amanecen en otro.